El tema del día de hoy va a ser la segunda parte de formularios, que va a ser la aplicación de inteligencia utilizando el comando de comprobar código o check code. El objetivo de este procedimiento va a ser que podamos facilitar el llenado de datos y reduzcamos la frecuencia de errores al ingresar los mismos. ¿Qué es check code entonces? Check code es un lenguaje o un conjunto de reglas que debe seguir la persona que ingresa los datos y nos va a permitir que podamos tener funciones más dinámicas durante el llenado del formulario. El check code entonces depende de tres aspectos importantes, que es el dónde, el cuándo y el cómo, que nos va a hacer posible realizarlo a través de ciertos comandos que se van a ejecutar. El día de hoy entonces vamos a aprender diferentes códigos como lo son el salto de variables, las condiciones, el cálculo de edad y advertencias utilizando diálogos. El editor de códigos entonces es un espacio en el que nosotros debemos editar nuestros propios códigos con distintos comandos. Si se dan cuenta, es distinto a todo lo que hemos venido trabajando en EpiInfo, ya que en este requiere un poco más de análisis y de seleccionar distintos comandos según lo que nosotros querramos realizar en nuestro formulario. Las instrucciones importantes entonces para ejecutar un checkcode adecuadamente va a ser ir a checkcode, escribir el código necesario para la pregunta indicada, validar el código, guardar y cerrar. ¿Por qué es importante en este caso guardar? A diferencia de los formularios en los que nosotros vamos trabajando y automáticamente se guarda cada cambio que nosotros hagamos, en el checkcode esto no es así, por lo que si nosotros no guardamos nuestra información, al momento de cerrarlo se perderá. Vamos entonces a trabajar el día de hoy en nuestros formularios que ya veníamos trabajando en prácticas anteriores. Vamos a abrir entonces nuestro proyecto. Es importante entonces darnos cuenta que el orden en el que nosotros tengamos nuestras preguntas es importante no solo visualmente, sino en la forma en la que éstas se van a ir llenando. Es decir, que si vamos a realizar un cálculo de edad, es importante que antes de la pregunta de edad tengamos nuestra edad de fecha de nacimiento, ¿sí? Para que podamos calcular posteriormente la edad. Otra condición importante es, por ejemplo, si vamos a crear saltos u omitir ciertas preguntas, como en el caso de si está embarazada, vamos a querer únicamente que respondan estas preguntas las personas del sexo femenino, por lo que si la respuesta a la pregunta de género es masculino, vamos a querer que esta pregunta, ya sea que se salte la pregunta o que sea inválida, por lo que esta debe ir después de la pregunta de género. ¿Cómo vamos a saber si nuestro formulario se está llenando en el orden correcto? Para ello vamos a ir a la opción de grabar datos. Y acá, si es la primera vez que ingresamos a esta opción con nuestro formulario, inicialmente nos saldrá una ventana en la que nos pregunta si queremos crear una base de datos para este formulario, a lo cual debemos responder sí. Posteriormente vamos a empezar a grabar lo que sería nuestro primer registro para nuestra base de datos. Vamos entonces a asegurarnos de que se llene de la forma correcta y para ello vamos a presionar Enter después de cada pregunta.
Presionamos Enter. Ponemos la edad. En este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros podríamos colocar una fecha de nacimiento y luego una edad que realmente no corresponda a la edad de la fecha de nacimiento que estamos colocando, por lo que podríamos tener un error en nuestra base de datos. Luego vamos a seleccionar el género. No. Por ejemplo, acá estamos presionando que estamos utilizando la opción de que la persona no está enfermo y sin embargo acá nos sigue preguntando la fecha de inicio de los síntomas. Esto no siempre es conveniente, ya que, por ejemplo, si la persona no está enferma y no tuvo síntomas en ningún momento, ¿de qué nos serviría llenar este tipo de información si la persona no está enferma? Es por ello que es importante aplicar inteligencia para mejorar el llenado de datos y los datos que realmente corresponden a la información que nosotros vamos a necesitar. Ya que verificamos que nuestros datos se están llenando de la forma correcta, vamos a regresar a editar nuestro formulario. En este caso, como este no es un registro real de nuestra base de datos, no vamos a guardar los cambios. Vamos entonces a volver a nuestro editor de formularios y vamos a ir a lo que es el código check. El código check tiene ciertas aplicaciones importantes. Lo que vamos a resaltar el día de hoy va a ser la barra de herramientas. Esta barra de herramientas va a ser la que nos va a permitir ejecutar nuestros códigos de manera adecuada. Es decir, que en este espacio vamos a editar nuestros códigos, luego los vamos a validar, luego los vamos a guardar y por último los vamos a cerrar. Este procedimiento es necesario realizarlo siempre con cada código que nosotros vayamos agregando. De esta forma evitaremos que se nos acumulen errores en el caso de que no lo estemos haciendo de la forma correcta. ¿A qué me refiero? Al tener nosotros un conocimiento menor acerca de la programación de códigos, es probable que podamos cometer ciertos errores a la hora de programar nuestros códigos. Es por ello que la opción de validar los códigos se nos hace bastante útil, ya que esta permite encontrar errores en la sintaxis del código. Esos errores se mostrarán en esta barra de mensajes y nos va a indicar en qué línea es la que estamos cometiendo el error. Luego tenemos por acá lo que es el bloque para acciones. En este bloque de acciones, si se dan cuenta, nos vamos a tener los campos o lo que conforma nuestro formulario. En este caso tenemos las dos páginas que tenemos y al presionar en el botón de expandir, nos van a aparecer todos los campos que nosotros tenemos en nuestro formulario. Para cada campo tiene su grupo de opciones. Por ejemplo, acá se dan cuenta que siempre aparece before, after o check, depende o click, depende del tipo de comando que nosotros hayamos agregado. Es acá entonces en donde vamos a aplicar dos de nuestras preguntas clave para poder aplicar inteligencia. ¿Cuáles son esas dos preguntas? Vamos a tener la pregunta del dónde, que hace referencia a si lo vamos a hacer antes o después de realizar la pregunta. Vamos a tener también el cuándo, según la pregunta que nosotros vamos a realizar. Es decir, si nuestras preguntas son de sí y no, si nuestras preguntas son valores legales, si en nuestra pregunta hay que hacer un clic, va a depender entonces de cuándo vamos a aplicar el código. Cuándo es sí, cuándo es no, cuándo es femenino, cuándo es masculino, o cuándo se dé clic o cuándo no se dé clic. Tenemos abajo los comandos que podemos agregar. Estos comandos van a representar el cómo, es decir, la opción o comando que se va a ejecutar después de. Vamos entonces a empezar a editar nuestros códigos.
Para ello vamos a iniciar con un cálculo de edad. Vamos a buscar la variable entonces fecha de nacimiento, que es la que nos va a permitir calcular nuestra edad. Entonces, la opción aquí a escoger es after, porque vamos a colocar la inteligencia después de que la persona haya ingresado la fecha de nacimiento. Seleccionemos after y añadimos un bloque para poder editar. Si se dan cuenta, nos aparece todo un bloque de edición para esta pregunta. Es importante que el cursor siempre se encuentre después de la línea de añadir el código. Vamos entonces, en este caso vamos a utilizar la opción asignar. La variable que vamos a escoger va a ser a la edad. La expresión que vamos a tener entonces va a ser, nos vamos a ir a la opción de funciones, funciones de fecha, y vamos a escoger la opción de años. Acá entonces vamos a seleccionar, aquí nos pide la fecha menor, que sería nuestra fecha de nacimiento, entonces vamos a seleccionarla incluyendo los signos, y en variables disponibles vamos a escoger fecha de nacimiento y automáticamente se sustituye. Luego vamos a escoger la fecha mayor y nos vamos a ir a las funciones y vamos a escoger funciones del sistema. En este apartado vamos a buscar System Date. Esta fecha va a representar la fecha en la que nosotros estamos realizando el formulario. Es decir, que entonces acá va a restar la fecha actual con la fecha de nacimiento para poder realizar el cálculo de edad. Le damos a aceptar y ya hemos editado nuestro código. Ahora lo vamos a validar y acá nos dice que nuestro código es válido. Vamos a guardar y vamos a continuar con otros tipos de inteligencia. Vamos entonces ahora a aprender lo que son las condiciones. Para ello, vamos a utilizar la condición de que si es masculino, entonces se va a saltar la pregunta de ¿está embarazada? Vamos a buscar entonces en nuestra pregunta la opción de género, de igual forma after, y vamos a escoger luego en nuestras opciones la opción if. En nuestras variables disponibles vamos a escoger género nuevamente. Y en este caso, si la condición género, vamos a utilizar operadores numéricos, es igual a, cuando nosotros vamos a utilizar valores legales, es importante que nosotros coloquemos la opción tal y como la escribimos en nuestras respuestas. Vamos a colocar entonces si género es igual a masculino, cerramos viñeta. Entonces, vamos a utilizar la opción irá y vamos a escoger la siguiente pregunta, que en este caso, después de embarazada, sería ¿está enfermo? Y de esta forma vamos a hacer que el cursor, en vez de ir a la pregunta ¿está embarazada?, se vaya automáticamente a la pregunta de si está enfermo. Le damos a aceptar. Y ya hemos terminado con la edición acá. Le vamos a dar validar código de nuevamente y nuestro código es válido, por lo que podemos continuar. Vamos a escoger ahora otro tipo de condición. Para la siguiente pregunta, ¿qué sería si está enfermo? La pregunta va a ser después de haber respondido. Vamos a escoger de nuevo la condición if y en este caso vamos a escoger la variable está enfermo. Si está enfermo
es igual a no. Si se dan cuenta aquí, como son valores de sí y no, podemos utilizar las opciones que nos brinda acá. Si nuestra respuesta es un valor legal, debemos escribirlo como en el ejemplo anterior. Entonces, si la respuesta para la pregunta enfermo es no, entonces, en este caso vamos a utilizar la opción deshabilitar las opciones de los alimentos consumidos, control, la fecha de inicio de los síntomas, porque como la persona ya no está enfermo, no nos interesa preguntar este tipo de preguntas. Le vamos a dar a aceptar, validamos nuestro código y guardamos. Vamos a continuar con nuestra con la penúltima acción, y va a ser la opción de ir a. Para ello vamos a utilizar el comando de botón que dice ir a la siguiente página. Este comando de botón por sí solo no funciona. A los comandos de botones siempre le tenemos que poner inteligencia para que al momento de presionar o darle clic al botón, el formulario sepa qué hacer. Si no, no va a pasar nada. Vamos a ir entonces al comando de botón y si se dan cuenta acá únicamente nos aparece la opción clic porque es lo único que puede hacer este comando. Entonces vamos a seleccionar y vamos a añadir un bloque para clic. Lo que vamos a decir acá entonces es que vaya a la página 2. Y entonces al momento de hacer clic en el comando de ir a la página siguiente, automáticamente nos va a trasladar a la página 2. Y ahora sí, el último de nuestras inteligencias que vamos a agregar va a ser en la página 2. Tenemos otro comando de botón que se llama terminar cuestionario. Vamos a darle clic. Y en este caso vamos a hacer que al momento de presionar ese comando de botón nos muestre un diálogo. Un diálogo simple. Le vamos a colocar advertencia. Es importante recalcar acá que estas no son las únicas opciones que podemos hacer. Si se dan cuenta, aquí vamos a poner un mensaje. Terminar. Está por terminar el cuestionario. Aceptar. Validamos nuestro código. Nuestro código es válido. Guardamos. Entonces, podemos aplicar distintos códigos a distinto tipo de preguntas, ¿sí? Es decir, que estos códigos no solo se aplican al tipo de preguntas o campos que yo seleccioné en este momento. Podemos mostrar diálogo para cualquiera de los otros campos, podemos saltar, si se dan cuenta acá también hay opciones para definir, para ejecutar. Si quisiéramos, por ejemplo, que al momento de dar clic a un comando ejecute otra cosa o haga una búsqueda en internet, incluso podemos hacerlo. Podemos no solo deshabilitar opciones, sino también ocultarlas. Podemos hacer que estas sean más visibles y así podemos utilizar otro tipo de acciones. Es importante entonces que también como parte de nuestro autoaprendizaje vayamos explorando las opciones que nos da EpiInfo para poder hacer formularios de una forma más profesional y así poder tener mejores formularios y menos errores al momento de ingresar nuestros datos. Ya que guardamos, vamos a cerrar y vamos a de nuevo grabar nuestros datos para observar la diferencia de grabar los datos sin inteligencia y utilizando la inteligencia. Vamos entonces a colocar código, enter, el nombre de la persona, enter. Colocamos una fecha de nacimiento, en este caso pues que nosotros estemos seguros de la edad que debe tener esa persona.
y vemos que automáticamente nos aparece la edad de 24 años, la cual está correcta. Enter, género, vamos a escoger la opción de masculino y se dan cuenta que automáticamente se salta la pregunta ¿está enfermo? Sin pasar por la pregunta de ¿está embarazado? Como debería ser. Le vamos a colocar ¿está enfermo? No. Y automáticamente deshabilita las opciones de fecha de inicio y la opción de que sí consumió los alimentos. Y se coloca al botón de comando que teníamos. Al darle clic, este automáticamente nos lleva a la segunda página en donde tenemos un campo de fecha hora y este nos va a permitir ingresar la fecha en la que estamos grabando la entrevista, pudiendo seleccionar la opción de la fecha del día de hoy. Automáticamente nos guarda la fecha y la hora en la que estamos llenando el cuestionario. Al darle enter, pasamos a la siguiente pregunta, terminamos el cuestionario y nos salga nuestro cuadro de diálogo que nos notifica que estamos a punto de terminarlo. Aceptar. Y en este caso, si este fuera el primero de nuestros registros, pues le damos guardar. Al darle guardar, automáticamente va a empezar a crear nuestra base de datos que luego vamos a poder utilizar para realizar un análisis o para lo que nosotros deseemos. Si nosotros no guardamos nuestro registro, no va a formar parte de nuestra base de datos. Entonces, cada vez que nosotros querramos ingresar un nuevo registro, pues vamos a darle guardar. Si estamos haciendo ya nuestros formularios, si se lo estamos aplicando como encuestas a otras personas, vamos a ir dándole nuevo registro, nos va a aparecer de nuevo todo en blanco, guardamos de nuevo los datos, guardamos nuevo registro y así sucesivamente hasta tener nuestros datos. Luego, como vemos acá, tenemos una opción de listado de registros en donde podemos ir observando todos los datos que nosotros vayamos guardando. Y eso es todo. En la sección de editar formularios es todo lo que vamos a ver. En este caso no lo voy a guardar. Y así ya tenemos un formulario que va a permitir un mejor llenado de los datos.